Seguramente hay muchos nombres que te habrán cambiado la vida. La Carmen, la María, la Raquel. Pero si hay uno que actualmente está cambiando nuestra vida, ese es el de la IA. Bienvenidos a Laia Explora, tu canal sobre la inteligencia artificial. Hola a todos, soy Laia y hoy les traigo un nuevo episodio en formato de podcast. Las últimas veces lo hice en un formato más visual y luego también porque le tengo mucho cariño al formato audio de tipo podcast. Yo misma me suelo informar por este medio. Pongo a mis podcasters favoritos de fondo, por ejemplo cuando estoy fregando o cocinando o incluso cogiendo el metro. Y así siento que rentabilizo mi tiempo y aprendo algo. De todas formas, si tenéis preferencias, no dudéis en decírmelo en comentario para que lo tome en cuenta, ¿no? En fin, vamos a lo que vamos y hablamos de inteligencia artificial y hoy quiero venir con un tema que me interesó explorar. La IA que genera imágenes. O sea, ¿cómo es posible que una inteligencia artificial no solo genere palabras, sino que ahora también pueda pintar y hasta componga música? Sí, es que suena increíble. Y a mí me interesó por lo siguiente, me llamó la atención los diferentes niveles de información que existe sobre este tema. Por ejemplo, la semana pasada quedé con un amigo y él, que sabe mucho sobre estas cosas de la tecnología, estaba muy ilusionado por un nuevo modelo de generación de imágenes que, por lo que parece, también se puede usar para generar sonido. Flux. Pues el mismo día quedé por la tarde con otra amiga, nada informada, que apenas había oído hablar de ChatGPT ni sabía ni siquiera pronunciarlo, ¿no? Cuando le pregunté si sabía lo que era la IA, me respondió: bueno, me hablas de estas máquinas que generan imágenes, ¿no? O sea, ella lo asociaba a la creación de imágenes y no de texto. Esto me dejó pensando y necesité poner un poco de orden a todo esto, es decir, a mi propio entendimiento sobre este tema. Porque es cierto que todo eso ha ido muy rápido. Ya sabemos que la IA puede ser un gran pensador y un gran generador de texto y un asistente para conversar, pero también, y cada vez más, se está volviendo una especie de, digamos, artista digital, y lo digo entre comillas, capaz de interpretar nuestras descripciones y convertirlas en imágenes o incluso en sonidos. Así que quiero desentrañar cómo funcionan estos sistemas que están cambiando el mundo de arte digital. Bien. Vamos a imaginar que la IA es como una especie de artista multifacético, aunque no me gusta mucho el nombre de artista para una máquina, pero bueno. Hasta hace poco los modelos de IA parecían centrarse en el texto, ¿no? En escribir y responder a nuestras preguntas como lo haría un humano. O sea, ChatGPT, Claude, Gemini, lo hemos hablado muchas veces y son pues algunos de los ejemplos más conocidos. Si revisamos el funcionamiento de base de estos modelos, es decir, los modelos de textos, para que la IA lograra hablar de esta manera, la entrenaron con muchísimos datos textuales, desde libros y artículos, etcétera, hasta conversaciones humanas. Es decir, que le sometieron a una red neuronal, esta estructura que hablamos anteriormente, un montón de datos en formatos de texto para que se crean patrones de pensamiento. Y estos patrones, estos caminitos de pensamiento, de razonamiento que se estructuran, que se van creando, son unos modelos que han adquirido una especie de instinto para adivinar cómo vas a acabar tu frase y qué habría que contestarte. Y es eso lo curioso, es cómo hace la IA para entender el lenguaje y responder de manera coherente. Algunos más que otros, algunos modelos de texto son muy sencillitos, como tu corrector de texto, y luego otros son ultra avanzados. Estos últimos
son los modelos de lenguaje de gran escala, los LLM, que ya hablamos antes. Para crear un LLM, es decir, los modelos de texto más avanzados, más potentes, nos haría falta una cantidad faraminosa enorme de texto, pero también un tipo de tecnología en particular, o un tipo de red neuronal si queréis, que usa lo que se llama transformers, la T de GPT. Pero no estoy hablando de los robots de la película Transformers, aunque sería genial, ¿vale? Los Transformers en este caso son una tecnología que permite a la IA analizar el contexto de toda una frase, así como hacemos nosotros cuando leemos un texto y captamos el sentido completo. Es decir, que gracias a los Transformers, si cambio una palabra a un texto largo, por ejemplo, un prompt muy complejo, ¿no? El LLM es capaz de entender que cambia todo el sentido del texto. Les doy un ejemplo. Si le pido a una IA que complete la frase "un banco en el parque" frente a "un banco de Wall Street", ella va a entender que no estoy hablando del mismo tipo de banco. Uno es el banco de sentarse y el otro es un banco para sacar dinero. Porque sabe que las palabras cambian de significado según el contexto. Y estos modelos ultra avanzados son los famosos LLM, los modelos de lenguaje de gran escala, es decir, ChatGPT, Claude, Gemini, etcétera, etcétera. Pero hasta muy poco, hasta relativamente poco, porque con la IA el tiempo ya pasa a otra velocidad, la IA no tenía la capacidad de crear imágenes ni sonidos, y menos con calidad artística. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Porque claro, la IA ya no solo responde con palabras, ahora puedes pintar y ahora hacer música. Y todo eso porque hoy existen modelos de IA que pueden generar imágenes desde cero y otros que recientemente incluso logran crear composiciones de música. Todo eso a partir de una simple descripción en texto como "píntame un atardecer en una playa tropical" o "genera un unicornio rosa". Pero ahora que hemos entendido el funcionamiento de modelos de texto, me hago la pregunta siguiente: ¿cómo logran unos modelos en crear imágenes? ¿Cómo funciona? Bueno, pues no es como los modelos de textos, que más bien saben adivinar el texto que se le pide generar. En caso de los generadores de imágenes, para empezar, existen de varios tipos, aunque haya uno principal que se usa a día de hoy, pero eso ya lo veremos a continuación. Digamos que lo que hacen es actuar sobre píxeles con patrones de diseño gráfico, es decir, crean un look para cada píxel de tu imagen para que el conjunto se adecue al concepto que le pediste. Y para esto también necesitan crear patrones. De esto se trata el entrenamiento de una red neuronal, pero esta vez más bien visual. Y hay diferentes tipos de modelos que trabajan en la generación de contenido visual. Vamos a revisarlo. Uno de los pioneros fueron los GANs, o redes generativas antagónicas. Son antiguas, o sea, son las primeras. Funcionan así, son como un concurso entre dos partes. Es decir, que es como si usaran dos modelos a la vez. Uno de los modelos genera imágenes y el otro actúa como un juez que decide si esas imágenes son suficientemente realistas. Este proceso de ida y vuelta entre la generación y la evaluación ayuda a mejorar la calidad de las imágenes, como si el, entre comillas, artista IA fuera puliendo cada trazo hasta hacerlo creíble. Bueno, no está mal pensado, ¿no? Luego, después de los GANs, llegó otro modelo llamado VAE, o autoencoder variacional. Para seros sincera, lo entendí un poco menos, pero creo que en el fondo es un poco más simple. Es como un pintor que hace bocetos rápidos. El modelo toma una imagen, la simplifica a su esencia y luego la reconstruye. Los VAE, de hecho, tienen un uso muy limitado porque no tienen la variedad de estilos que tienen los modelos más actuales, como los de difusión. Y de los modelos de difusión es de los que voy a hablar ahora.
Los modelos de difusión son el tipo de IA que ha tomado protagonismo últimamente en la generación de imágenes. Son los más famosos. Su técnica es algo así como esculpir una imagen a partir de ruido. Es decir, cuando generan una imagen, empiezan con una pantalla completamente borrosa, llena de interferencia visual, como cuando no hay señal en las teles antiguas más bien. El modelo empieza con este lienzo de ruido y paso a paso va, píxeles por píxeles, eliminando partes de ese ruido hasta que la imagen comienza a emerger de manera clara y detallada. O sea, básicamente procede por eliminación. Para entenderlo mejor te doy una imagen mental. Imagínate que estás tallando una estatua en mármol. Con cada golpe vas quitando un poco de material y poco a poco esa masa amorfa se convierte en una escultura detallada. Así funcionan los modelos de difusión, empezando con ruido y van moldeando y revelando la imagen final. En el fondo, lo que hacen es escultura. Modelos como Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney son ejemplos de este tipo de tecnología y seguramente habrás oído hablar de ellos porque se han vuelto muy populares. Lo mejor de todo es que estos modelos están accesibles al público, así que si no los conoces, puedes probarlos. Es realmente impresionante ver cómo algo tan abstracto como un ruido inicial termina siendo una imagen que parece creada por un artista digital. Y ahora prepárate, porque aquí es donde viene la gran sorpresa. Se ha creado recientemente un nuevo modelo de IA llamado Flux. Flux, a diferencia de los modelos de difusión que esculpen imágenes eliminando gradualmente el ruido de un lienzo caótico, utiliza un enfoque que podríamos imaginar más como organizar un río de datos. En lugar de empezar con ruido aleatorio y reducirlo poco a poco hasta que se forme una imagen, Flux maneja un flujo de datos continuos que va moldeando directamente en la imagen deseada. O sea, me explico mejor. Si los modelos de difusión trabajan como escultores que comienzan con un bloque sin forma y lo tallan poco a poco, quitando todo lo que sobra, Flux en cambio actúa como si fuera un pintor que dirige corrientes de colores de manera muy precisa hasta darle la forma exacta que quiere en un solo proceso fluido y sin necesidad de hacer correcciones graduales. Y este enfoque tiene varias ventajas. La eficiencia, para empezar. En lugar de realizar múltiples pasos para reducir el ruido, Flux es capaz de llegar al resultado final en mucho menos pasos. Luego la precisión, dado que no parte de ruido aleatorio, sino que organiza los datos en patrones continuos, logra un resultado visual más controlado y más fiel a las indicaciones textuales. Y luego la flexibilidad, su proceso permite capturar detalles más variados, sin depender de la reducción de ruido, lo que se traduce en una mayor diversidad de estilos. Así que Flux es un modelo independiente de los modelos de difusión tradicionales y representa una nueva técnica en el mundo de la generación de imágenes por IA. Ahora que ya conocemos un poco mejor estos modelos, nos damos cuenta de la velocidad con la que la IA está evolucionando en la creación artística. Pasamos de los primeros GANs, que apenas podían competir en el realismo, ¿no?, a los BAE, que exploraban una versión más simplificada, más fácil, y finalmente a los modelos de difusión que limpian el ruido hasta crear imágenes muy precisas. Y ahora Flux, Flux es la última incorporación a esta familia, que abre las puertas no solamente a la creación de imágenes, pero también, por lo que yo he ido entendiendo, al mundo de la composición y del sonido. En fin, vamos concluyendo. Espero que después de escuchar esto puedas imaginar el proceso detrás de cada imagen o de cada sonido creado por IA, ¿no? No son solo robots trabajando solo. Detrás de cada creación hay un proceso, hay un pensamiento digital que convierte el caos en algo más estructurado.
Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de la inteligencia artificial creativa, digamos. Y si te quedas con curiosidad o te gustaría probar estos modelos, te invito a buscar herramientas como Stable Diffusion o Midjourney o DALL-E. Y para quienes está atento al futuro, recuerda que Flux es un nombre a seguir de muy cerca. Hasta aquí llegamos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo aprendiendo sobre esta nueva faceta de la IA. Hasta la próxima.